la sensatez de los que ganan las elecciones, hasta cierto punto, ¿no? Bueno, habla de la sensatez porque seguramente a ti y a mí nos gusta que Castilla esté en el Ministerio de Economía, pero no podemos dejar de reconocer que, digamos, hay un problema para la democracia también si es que las elecciones no suponen cambios de algún tipo en la forma de manejo. Es decir, no sé si seríamos igual de benevolentes si de ganar Kuczynski y tuviéramos de ministro de Economía Félix Jiménez, seríamos tan benevolentes con esa decisión, ¿no es cierto? De todas maneras, creo que hay que ser conscientes que estamos ante un... Es decir, creo que es una mala señal en algún sentido pensando en el régimen, no en el gobierno, sino en el régimen, que una ciudadanía que ya es muy descreída de las instituciones, de la democracia, como tú has dicho en tu libro que tiene esta suerte de nostalgia por el padre perdido, ¿no? Que hay una suerte de añoranza por la autoridad. Sí creo que es un problema que le des un mensaje de, mira, tú votas cada 5 años, pero hay los que votan todos los días, ¿no es cierto? Y que realmente te ponen una agenda cotidiana. Entonces, sí creo que una ciudadanía que sienta, uy, nosotros somos digamos, nos están bypaseando en algún sentido, es un problema en el país, que tenemos que tratar de combinar, porque ahí hay una suerte de tensión, y yo estoy de acuerdo contigo, hay las cosas que hay que continuar, pero en este contexto... Bueno, ahí sí también... Y bien, estamos ahora con Alberto Vergara, politólogo de la nueva generación de politólogos. Hay una generación de politólogos realmente brillante en el Perú, nueva, y autor de algunos libros, pero el último, o el más conocido de ellos, es uno que se llama ni racionales, ni irracionales, ni amnésicos, ¿no? Sí, ni amnésicos ni irracionales, que comentó, que analiza las elecciones del 2006 de una manera absolutamente inteligente y muy interesante. Alberto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves tú has estado en estás en Estados Unidos, en Canadá, perdón, estás escribiendo tu doctorado, ¿no? Terminándolo, sí. Terminando, claro, tu tesis de doctorado, etcétera. Claro, estás lejos, ¿no? Pero en fin, estás informado de todos modos. ¿Cómo ves la evolución del gobierno de Ollanta Humala, hacia dónde va? ¿Hay o no hay algún riesgo de configuración de alguna tendencia autoritaria ante, digamos, la efervescencia social que se nota, en fin, el desorden que puede percibirse? En fin, en general, ¿cómo ves tú la evolución del gobierno? Lo primero es que creo que no veo ningún plan. Creo que es un gobierno que actúa con un bomberismo cotidiano bastante plausible, me parece, es decir, una resolución de problemitas cada día en el objetivo de mantener lo que se asume es el motor del éxito peruano, que es un determinado modelo económico y dentro de ese modelo económico las inversiones privadas y sobre todo mineras, ¿no? Entonces creo que es un gobierno que no le percibo plan, no le percibo mayor objetivo, más bien una cotidianeidad llena de problemitas tratando de resolverlos, bastante precario políticamente, sin un discurso, sin una organización, incluso un Consejo de Ministros que se reúne poco, con el poder muy centralizado en unas cuantas personas y con ministros muy abocados a su trabajo sectorial, pero sin una propuesta de programa o no se ve un planteamiento claro, ahí ¿no? Crearon el Ministerio de Inclusión de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El MIDIS, concentraron ahí los programas sociales y se supone que le van a poner énfasis al tema de la llamada inclusión social, los programas sociales. Eso es quizá lo más distintivo, diferenciado que han hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, el supuesto fortalecimiento de Petroperú, es decir, que quieren que se convierta realmente en una empresa grande, pues que participe en los grandes proyectos y todo. Que participe minoritariamente, ¿no? Que ni siquiera es algo que realmente ponga en peligro, digamos, la situación macro, ¿no? Sí, es cierto que son pequeñas cosas, incluso el MIDIS, el ejemplo del MIDIS en realidad es un compromiso, es la creación de un ministerio para que haga las mismas cosas que se hacían antes en otras dependencias, con un poco más de racionalidad y con una brillante ministra, pero finalmente es un programa. Son el tipo de programas alentados por el Banco Mundial en todas partes y con una burocracia que ha estado antes en el Ministerio de Economía y Finanzas, en otros ministerios. Por lo tanto, digamos, hay una como adaptación del modelo, pero no hay claramente, yo no veo ningún
cambio sustancial, que me parece que es la parte más interesante y paradójica de esto, es que, digamos, en las conversaciones hay la idea de la ausencia de sorpresas, ¿no? Pero no deberíamos dejar de... Pero eso es bueno también, ¿no? Deberíamos... Sí, en cierto sentido... Continuar lo bueno es bueno, pero claro, pero también hay la sorpresa de la continuidad, yo creo, ¿no? Es decir, la propia continuidad es una sorpresa en el Perú, es decir, es un modelo que se mantiene desde hace más de 20 años con autoritarismo, con democracia, con candidatos presidenciales, con presidentes que fueron más o menos reformistas cuando eran candidatos, y sin embargo se mantiene, ¿no? Hay una cuestión sorpresiva de statu quo. Eso habla de la sensatez de los que ganan las elecciones, hasta cierto punto, ¿no? Bueno, habla de la sensatez porque seguramente a ti y a mí nos gusta que Castilla esté en el Ministerio de Economía, pero no podemos dejar de reconocer que, digamos, hay un problema para la democracia también si es que las elecciones no suponen cambios de algún tipo en la forma de manejo. Es decir, no sé si seríamos igual de benevolentes si de ganar Kuczynski y tuviéramos de ministro de Economía Félix Jiménez, seríamos tan benevolentes con esa decisión, ¿no es cierto? Bueno, depende de lo que quisiera hacer, ¿no? Bueno, pero es que ganó la hoja de ruta, no ganó el primer plan que fue el de Félix Jiménez, finalmente fue elegido con la hoja de ruta, que es básicamente un documento de continuación del modelo económico con inclusión social, digamos, es la frase que han sacado. Sí, pero de todas maneras creo que hay que ser conscientes que estamos ante un... Es decir, creo que es una mala señal en algún sentido pensando en el régimen, ¿no? No en el gobierno, sino en el régimen, que una ciudadanía que ya es muy descreída de las instituciones, de la democracia, como tú has dicho en tu libro, que tiene esta suerte de nostalgia por el padre perdido, ¿no? Que hay una suerte de añoranza por la autoridad. Sí creo que es un problema que le des un mensaje de, mira, tú votas cada 5 años, pero hay los que votan todos los días, ¿no es cierto? Y que realmente te ponen una agenda cotidiana. Entonces, sí creo que una ciudadanía que sienta, uy, nosotros somos digamos, nos están bypaseando en algún sentido, es un problema en el país, que tenemos que tratar de combinar, porque hay una suerte de tensión, y yo estoy de acuerdo contigo, hay las cosas que hay que continuar, pero en este contexto... Bueno, ahí sí también está fallando el gobierno o el presidente mismo, en el sentido de que la gente votó por él, o digamos, los que pasaron a la segunda vuelta fueron Keiko Fujimori y Ollanta Humala, precisamente las dos opciones que de alguna manera recordaban o digamos suponían una cierta añoranza por un gobierno más fuerte, con un presidente más presente, más cercano a la gente, ¿no? Eso no lo está, digamos, a esa expectativa no está respondiendo el presidente Humala. Viaja de vez en cuando, inaugura un par de cosas, pero él no está en el campo liderando cruzadas de la lucha contra la desnutrición o lo que fuere. Tiene algún programa como para hacer eso y no lo está haciendo, digamos, no está llenando ese vacío que la gente reclama. Pero sin embargo no le da mal en su aprobación, digamos, ¿no? Sí. Más allá de a mí me da un poco de risa en el Perú la gente teoriza cada lunes sobre 2, 3, 4 puntos, subió, bajó, ¿no? Finalmente no lo hace, más allá de los cambios puntuales, no le está yendo mal, y cuando la oposición le dice que hable, yo entiendo que la oposición debe tener ganas que hable, porque es cuando se va a comenzar a meter en problemas, ¿no es cierto? A Castañeda no le fue nada mal sin hablar durante 8 años, y entonces, no sé, pero volviendo al punto, creo que sí hay un tema del que tenemos que conversar, que es, ¿qué hacemos con este régimen donde hay alternancia y no hay alternativa? ¿No es cierto? Es decir, donde las elecciones efectivamente parecen jugar poco. Sí creo que hay un tema que tenemos que pensar, ¿no? En cómo arreglamos eso, ¿no? Más que arreglar, qué cosa nos está diciendo, ¿no? Ahora, también es cierto que hemos pasado de un régimen muy concentrado, digamos, de una concentración del poder muy fuerte en manos del presidente, que fue el caso de los años 90 en Fujimori, a una desintegración total del poder ejecutivo en una descentralización casi absoluta, ¿no? Porque ahora el 70% de la inversión pública se ejecuta a nivel local, regional, en fin, y con señales de anarquía clara, en donde un presidente regional puede oponerse a una decisión administrativa que le corresponde al gobierno central, y puede levantarse y rebelarse abiertamente y no pasa nada porque no hay ninguna herramienta legal que pueda usar el gobierno central para controlarlo. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, yo creo que podemos estar acercándonos al fin de un ciclo,
o al comienzo de algo distinto. Sí creo que paradójicamente en el Perú la ausencia de una sociedad civil fuerte a través de partidos, de sindicatos, de movimientos, ha sido funcional al modelo económico, a su éxito. No han encontrado muchas barreras con las cuales estrellarse. Pero luego de 10 años de protesta, las protestas van siendo más fuertes, porque la gente ya tiene 10 años de experiencia, donde las protestas están aupadas por el gobierno regional, tienen muchos recursos. Por lo tanto, los que protestan van siendo cada vez más fuertes, no porque se vaya a convertir en una movilización nacional que ponga en peligro el gobierno a la boliviana, pero sí porque la protesta puntual va siendo cada vez más fuerte, ¿no? Y creo que Conga es el punto más claro de esta nueva situación en la cual la precariedad política es finalmente una de las razones para este entrampamiento en el cual está el gobierno y que lo tiene semiparalizado, ¿no? Y es una precariedad política de los dos lados, es decir, es del gobierno, pero es también esta desintegración, fragmentación, pulverización de la vida política en el interior, pero también tiene que ver con el gobierno, ¿no? Es decir, el video que se filtró sobre las negociaciones del primer ministro Lerner con los que protestan, con Santos, con Saavedra, es pues la muestra más grande de la precariedad peruana y de cómo esta nueva situación está llegando a límites, porque este gobierno es más precario políticamente que el anterior. Es decir, cuando tú ves esa escena que tiene a Lerner y tiene a Valdés al lado, Valdés al teléfono, es decir, el ministro del Interior y el primer ministro no se conocían hace unos años, no forman parte de un partido político, el ministro del Interior está hablando por teléfono con el presidente, mientras el ministro el primer ministro no sabe que ya está prácticamente retirado del cargo, y del lado del frente lo que tienes es una serie de personajes más precarios aún, que no representan a nadie, porque es decir, tienes que traer el presidente regional, no lo representa, no pueden llegar a acuerdos, sí. Quieren ir a consultar todo con las bases, porque dicen, si no nos van a linchar, primer ministro. Sí, pues sí, claro. Entonces no tiene ninguna capacidad de... Eso podría ser también un pretexto, hasta incluso, ¿no? Pero, y aún así, claro, es cierto, pues es cierto eso, muy... Pero claro, eso tiene que ver con lo que mencionaba, la precariedad política en general, ¿no? El presidente Humala es líder de un partido que no es partido, no tiene operadores políticos. Sus operadores políticos, que iban a ser la gente de izquierda, sus aliados de izquierda, se pusieron del lado, digamos, se pusieron en contra, se pusieron del lado de los manifestantes en contra de Conga. No hay partidos políticos con los cuales se pueda aliar, digamos, en esa zona. El APRA prácticamente en Cajamarca eventualmente está con las rondas campesinas, más bien en contra de Conga. Entonces, claro, la precariedad política. En esa reunión está clarísimo, ¿no? Cuando tú ves esa reunión, la precariedad es de los dos lados. No hay nadie que pertenezca a un partido político, no hay nadie que represente realmente a alguien. Y las consecuencias son gravísimas. Las consecuencias, estamos hablando de consecuencias respecto de una inversión de 4.800 millones de dólares. Así es. ¿No? Es decir, por eso es que creo que... Y que puede arrastrar otras. Es decir, estamos hablando de la caída posible de 20.000 millones de dólares de inversión. O sea, siempre y cuando se den esas condiciones, creo que sí hay un problema de mediación política que se comienza a ser más evidente, ¿no? que en otros contextos. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Alberto Vergara. La pregunta la formulábamos ahora en la pausa. Bueno, ¿qué hacer frente a esto? El presidente Humala puede terminar recostándose en los militares para tratar de manejar una situación, pero no tiene ni siquiera servicio de inteligencia eficiente. Al mediano y largo plazo habría que reconstituir pues un sistema de partidos políticos, ¿no? Para reducir los niveles de feudalización y de dispersión. ¿Es posible esto? Bueno, yo creo que la tentación autoritaria forma parte del panorama, ¿no? Creo que por distintas razones. Primero, porque la sociedad peruana no es una sociedad que sea distinta de la de abril del 2011, en que pasaron a segunda vuelta los dos candidatos que siempre se negaron a firmar el Acuerdo Nacional, por ejemplo. ¿No es cierto? Sí. Es decir, no lo digo por virtud y porque el Acuerdo Nacional sea una constitución, sino porque fue un intento de poner unas reglas de institucionalidad, de dar continuidad, y son los dos proyectos que siempre se negaron a formar parte de eso, ¿no? Entonces no podemos dejar de vista que sí hay una tentación autoritaria de un lado de la sociedad, no es completo, no se puede generalizar, pero importante.
De otro lado, creo que el tipo de gobierno en el que estamos viendo, muy de cogollo, muy de un ápice de la pirámide que aglomera el poder, es un tipo de gobierno que va a tener esa tentación de centralizar el poder, al menos, ¿no? Y lo otro es... Bueno, y va a aparecer una demanda de gobierno autoritario, porque si hay desorden, si hay una anarquía donde todo el mundo hace lo que le da la gana, la gente va a decir, oye, ya, que se necesita un poco de... Y la presencia de Fuerzas Armadas, ¿no? Que es Claro. por definición no es un actor que haya sido parte Así de es. la construcción democrática en ninguna parte, ¿no? Así es. Entonces creo que ahí hay un tema que va a haber que Y resolver. los partidos, por ejemplo, ahora el fujimorismo está de moda entre los científicos políticos más serios. Levitsky ha publicado como 3 o 4 artículos diciendo que si hay un partido, si hay una agrupación que puede convertirse en partido político, es el fujimorismo. En fin, por una serie de razones que él explica. Ahí estaría pues el germen naciente de un sistema de partidos políticos. ¿Qué opinas tú de esas? Yo tengo la impresión que no va a volver a haber partidos políticos y se acabó una época, es decir, donde murieron y la posibilidad de que renazcan es muy difícil. Para que renazcan yo creo que tienes que construir tiene que existir en la sociedad un conflicto o lo tienes que armar desde una élite política. Y el fujimorismo creo que tiene un problema serio ahí, ¿no? Es decir, finalmente con García y hoy en las grandes cuestiones, se planta de lado la continuidad. Es decir, no puede convertirse en un anti-establishment de un establishment del que defiende. Por lo tanto, no tiene pleito al cual montarse, al cual oponerse, y tampoco tiene una élite política de ningún tipo que sea capaz de construir intelectualmente ese conflicto. Entonces, ¿cómo podría el fujimorismo convertirse en un partido político en el mediano plazo? Yo no veo muy bien dónde está sí veo el punto, ¿no? Dice que ya el conflicto se produjo, ha sido incluso perseguido, tiene toda la simbología, la mitología, digamos, de un partido que nació enfrentándose en primer lugar al terrorismo, lo derrotó, en fin, y luego la llamada persecución por ellos. En fin, claro, no vamos a discutir si eso funciona o no funciona, pero... Claro, quizás el déficit venga por el lado de la élite del partido, que no parece capaz de construir algo sólido, ¿no? No me parece, ¿no? No los ves como pues. un partido realmente construyendo una agenda, ¿no? Ahora, el hecho de que no haya, digamos, una democracia sin partidos es una cosa, claro, que se estaría dando, entonces. Esto, claro, digamos, supone una cierta flexibilidad estructural muy grande, porque si no hay partidos... Y supone, digamos, la preeminencia de las tecnocracias también. Eso es bueno en cierto sentido, hasta cierto punto. Pero, claro, no hay manejo de los conflictos, no hay procesamiento de las demandas, no hay representación, no hay canales de representación. Entonces, también tiene lados muy negativos, ¿no? Pues estaría digamos, en zozobra permanentemente el régimen. Sí, pero absolutamente. Me parece que lo que estamos viendo ahora es manifestación de eso, de esta ausencia pero no solo es de intermediación en el sentido de organización, que no hay, sino también es de un discurso, de una capacidad de finalmente reconciliar a las personas con un régimen, con unas instituciones. Este es un país donde la democracia, las instituciones, los partidos son, es decir, el desprecio que tienen los peruanos por el Congreso, por ejemplo, es, si el Congreso ardiera mañana, la gente saldría a aplaudir, ¿no es cierto? Es mayor que en otras partes, pues. Sí, mucho más. ¿Y qué haces con un ánimo así antideliberativo, si quieres? Porque ¿hacia dónde qué puedes construir en términos de políticas legítimas? Es decir, la tecnocracia tiene una legitimidad racional propia, pero si no tiene una legitimidad política al lado, finalmente lo que necesita es recostarse sobre la mera dominación sin legitimidad, que es finalmente la condición del autoritarismo, pero necesitas un tipo de legitimidad que te haga creer que las políticas son las que finalmente, las justas, ¿cierto? Finalmente la legitimidad es siempre un dispositivo cognitivo que hace que tú consideres justa la dominación en algún sentido, y eso no se construye pues con tecnócratas nada más, ¿no? Entonces la democracia es un milagro en el Perú. Sí, yo creo que es bastante paradójico, la verdad. Tengo la impresión que siempre está todo pegado con
con babas, ¿no? Y se va reproduciendo. Francamente, la pregunta a mí más me sorprende decir, ¿por qué sigue mal que bien funcionando esto? Sí. ¿No? Sí, pues efectivamente. Es más paradójico que eso, creo. Pero Yo creo que es la potencia, van a decir que estoy obsesivo, pero es la potencia del modelo económico, lo que mantiene, digamos, a la bicicleta andando, ¿no? Se para la economía, se cae la bicicleta y se cae todo. sí, y de hecho, por ejemplo, tú hacías alusión a los gobiernos regionales, por ejemplo, funcionan básicamente porque el sistema económico está funcionando, Sí, pues. pero la legitimidad política de esos departamentos convertidos en región, además ya asumimos el vocabulario es no mágico, los departamentos ahora se llaman regiones y funcionan mientras tengan dinero, un dinero que les llega desde el centro, pero Pues sí, pues porque no lo recaudan ellos localmente. la capacidad de recaudación es ninguna, claro. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, podríamos ir conversando con Alberto Vergara. Muchísimas gracias, Alberto, por tu participación. Tendremos otra oportunidad para seguir profundizando en estos temas.